pago de la prima, hay una norma general del Código, que es que la prima en el artículo 1066 del Código, reformado por los artículos 81 y 82 de la Ley 45 del 90, el 1066 y el 1068, reformados por el artículo 81 y 82 de la Ley 45 del 90, establecen que la prima debe pagarse dentro del mes, y cuando habla de mes estamos hablando de días calendario, porque los términos en meses, en los términos legales se entienden que son calendarios, los términos en días se entiende que son legales. Entonces la norma anterior decía 60 días y eran hábiles. La norma actual dice 30 y son calendario, como norma general. ¿A partir de cuándo? De la entrega de la póliza. Eso genera una dificultad, porque la póliza normalmente se le entrega al intermediario. El intermediario se toma unos días revisándola, analizándola, etcétera. De pronto la devuelve para que corrijan algo y la entrega viene a hacerse en una fecha que no necesariamente el asegurador sabe cuándo finalmente el intermediario la entrega al asegurado y al asegurado no le empieza a contar, sino desde el momento en que él la recibe. Entonces, eso genera una dificultad para saber si se cumplió o no los 30 días y la terminación es automática. Entonces, esa es la norma general, pero admite estipulación en contrario y en cualquier sentido. Y las compañías han optado, tal vez en muchos casos, por ampliar ese término de 30 a 45 o a 60 días, pero desde la fecha de vigencia, tiene una fecha cierta, que es fecha de iniciación de vigencia, y ya saben que a los 60 días de fecha de iniciación de vigencia tiene que haber empezado, tiene que haber sido pagada la prima. ¿Ok? Ese término, como les decía, es modificable, se puede ampliar todo lo que se quiera o se puede inclusive sujetar la vigencia al pago de la prima. Eso hubo inclusive algún caso en el cual se sometió a discusión de corte y dijo que la corte dijo que sí, era perfectamente viable estipular que no hay cobertura mientras no haya pago de prima. O puede decir que pague a 4 meses o que paguen contados. Esa parte es libremente estipulable. Lo que no lo es la consecuencia de la mora. Y ese es el 1068 y es importante tener conciencia sobre él. Es decir, el 1066 simplemente establece la norma como norma supletoria, salvo estipulación en contraria. Vamos a leerlo. El 1066 establece el tomador del seguro está obligado al pago de la prima, salvo disposición legal o contractual en contrario. O sea que él mismo dice, salvo que se convenga otra cosa. Deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente, contado a partir de la fecha de entrega de la póliza, o si lo fuere el caso de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, salvo que estipulen otra cosa. El 1068 nos habla de las consecuencias del no pago, la mora. Dice, la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato. El contrato termina por mora en el pago de la prima. ¿Ok? Y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. Y luego hay una norma que dice, lo dispuesto en el inciso anterior deberá consignarse por parte del asegurador en la carátula de la póliza en caracteres destacados, que el asegurado sepa eso con toda claridad y debe estar en la carátula de la póliza en caracteres destacados, la mora, el pago de la prima producirá la terminación automática. Bien, y dice, lo dispuesto en este artículo no podrá ser modificado por las partes, o sea que no admite pacto en contrario. Usted puede convenir el pago que quiera, pero si producía la mora no puede decir que no produce terminación. Por mandato legal, si hay mora, hay terminación. ¿Ok? Y eso es lo que es importante destacar en esa norma. Luego vienen las modificaciones en cuanto al riesgo asegurado. Luego, modificación en cuanto al estado del riesgo. Hablábamos del 1058 de la obligación de declarar fielmente el estado del riesgo al momento en que se otorga la cobertura. Pues mal podría esa norma cumplir su función si el asegurado después puede modificar el riesgo y no informar. Lógicamente que no es solamente de informar cómo es el riesgo al momento que se va a suscribir, sino si va a haber modificaciones en el riesgo que generen una agravación del estado del mismo, que generen digamos, algo que voy a llevar al asegurador a no otorgarlo o a otorgarlo en condiciones distintas, entonces hay una obligación de reporte. Y la norma dice que hay que reportar las modificaciones o el cambio de identidad local. Es decir, si se traslada el riesgo a otro local, así no hay agravación del estado del riesgo, también debe informarse
esa modificación. Distingue en el artículo 1060 en si la modificación se produce por voluntad del propio asegurado, es él el que decide que va a producir la modificación. Yo tengo un seguro de un almacén o de un depósito de materiales de construcción en donde tengo materiales no combustibles, no inflamables, pero el negocio no está bueno, voy a agregarle combustibles o voy a agregarle solventes o voy a agregarle pinturas para ampliar el ámbito, la regla, el tipo de productos que venda, pues eso definitivamente conlleva una grabación del estado del riesgo. Él debe informar con 10 días de antelación sobre su propósito de ampliar el riesgo en una forma que puede afectar la posibilidad de ocurrencia de siniestro, y entonces debe informarlo con 10 días. Si la modificación no depende de su voluntad, él es arrendatario y quien introduce la modificación es el dueño del predio, unas seguridades que tenía las suprimió, algunas alarmas, etcétera, pues entonces ya digamos, se flexibiliza el término del artículo 1060. Vamos a... El asegurado o el tomador del seguro están obligados a mantener el estado del riesgo. En tal virtud, uno y otro deberán notificar por escrito al asegurador los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que, conforme a los criterios consignados en el inciso primero del 1058, que fue el que hemos leído, de que lleva al asegurador a no otorgarlo o otorgarlo en condiciones más onerosas, signifiquen agravación del riesgo o variación de su entidad local. La notificación se hará con una antelación de 10 días a la fecha de la modificación, si ésta depende del arbitrio del asegurado o del tomador. Si le es extraña, como dije el caso del arrendatario, ¿no?, dentro de los 10 días siguientes, aquel en que tenga conocimiento de que ha habido la modificación. Y ahí no se cuenta desde cuándo se produce, sino de cuándo el asegurado tiene conocimiento. Ahora, dice, de todas maneras, conocimiento que se presume transcurridos 30 días desde el momento de la modificación. O sea que hay una inversión de carga de pruebas. Si ya han transcurrido 30 días desde el momento de la modificación, ya el asegurador puede presumir que sabía. Si no han ocurrido 30 días, el asegurador tendrá que demostrar que ya conocía y habían transcurrido más de 10. Bien. Dice, notificada la modificación del riesgo en los términos consignados en el inciso anterior, el asegurador podrá revocar el contrato o exigir el reajuste a cada lugar. Si ya el asegurador dice, me interesa o no me interesa continuar con ese riesgo. La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato. La sanción es la terminación si no se hace la notificación dentro de los términos previstos. Pero solo la mala fe del asegurado o del tomador dan derecho al asegurador para retener la prima no devengada. Esta sanción no será aplicable en los seguros de vida, porque hay agravación diaria del estado del riesgo. Eso no hay nada que hacer. El seguro de vida cada día se va acercando, ¿no?, lenta pero segura. Entonces no hay obligación en seguros de vida, dice, excepto en cuanto a los amparos accesorios, como puede ser el amparo de accidentes, ¿no?, en donde puede haber agravación del estado de riesgo por modificación de actividades, etcétera, hay que anunciarlo. Bien, ni cuando el asegurador haya conocido oportunamente la modificación y consentido en ella. Es decir, si el asegurador la conoció, pues hay una aceptación tácita de la misma porque no tomó la medida de o cobrar más o revocar. O sea que es la verdad real, no la verdad formal, simplemente lo que se está buscando. También hay otras 3 modificaciones: transmisión por causa de muerte, transmisión del bien asegurado por causa de muerte del asegurado. Aquí la muerte no es siniestro. Aquí simplemente se produce la muerte del asegurado y entonces pues el titular del seguro, o digamos del tomador, el titular del seguro, pues varía, ¿no? En la gran mayoría de los casos, tomador, asegurado y beneficiario es la misma persona, que no estamos en todos esos temas jurídicos, pero hay casos en que no, pues en la gran mayoría yo soy el tomador de mi póliza de autos, yo soy el asegurado y soy el beneficiario si el carro se estrella. Entonces, si ese titular muere o fallece, entonces allí hay, ¿qué sucede? El artículo 1106 establece por transmisión, por causa de muerte, es que prefiero leerlo, dice, la transmisión por causa de muerte del interés asegurado de la cosa que esté vinculado al seguro dejará subsistente el contrato a nombre del adquirente. Si el adquirente mantiene el seguro, que es quien, la sucesión en principio, ¿no?, que es la sucesión, a cuyo cargo quedará el cumplimiento de las obligaciones pendientes al momento de la muerte del asegurado. Pero el adjudicatario tendrá un plazo de 15 días contado a partir de la fecha de sentencia probatoria de la partición para comunicar al asegurador la adquisición respectiva.
esta es un poco teórica porque generalmente la sentencia probatoria de la participación, cuando se produce ya hace rato que ha expirado la póliza. Pero bueno, digamos que le hizo un notario eso muy rápido y podría darse que haya sentencia. Entonces ahí hay un adjudicatario, ese tiene 15 días para decir yo soy el nuevo, ¿no?, propietario y soy el titular del seguro, y el seguro sigue vigente en cabeza de él siempre y cuando cumpla con ese requisito. La falta de comunicación produce la extinción del contrato. Eso parecido sucede por transmisión, eso es transmisión por causa de muerte. Transferencia por acto debido la maneja el 1107, y eso es ya cuando se produce la transferencia por venta, por donación, por cesión, ¿no?, donde se cambia la titularidad o el titular del bien. La transferencia por acto entre vivos del interés asegurado o de la cosa que esté vinculado al seguro produce automáticamente la extinción del contrato. Es decir, el contrato no sigue al bien, el contrato es al fin y al cabo intuito persona, es decir, se hace en función de la persona y por lo tanto se cubre eso en función de que el asegurado sea con quien uno ha realizado el negocio. Luego, si usted vende el carro, una persona vende el carro, ese seguro no sigue a la persona. Hace la excepción diciendo que produce la extinción del contrato a menos de que subsista un interés asegurable en cabeza del asegurado. Si el asegurado mantiene un interés asegurado, puede, notificando al asegurador, mantener el seguro para protección de este interés asegurado. Yo vendo el carro y lo vendo a plazos, y yo lo dejo pignorado para garantía del crédito de la parte del carro que me deben. Pues yo mantengo un interés y que no me lo roben. Y entonces puede, si el asegurador lo acepta, notificado al asegurador, mantenerse ese interés en cabeza del titular original y hasta el monto de ese interés. ¿Ok? Siempre y cuando lo informe dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la transferencia. La extinción quedará a cargo del asegurador la obligación de devolver la prima, no devengada. Y finalmente es la desaparición del bien asegurado por un hecho distinto de un siniestro. Si el bien se destruye por un hecho que no es imputable a un siniestro, pues ahí deja de tener razón de ser el seguro, ¿no? Entonces ahí se produce también la extinción del bien.